Hola, bienvenidos a esta explicación donde nos vamos a sumergir en la ciencia fascinante y, seamos honestos, a veces bastante aterradora, detrás de una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, los terremotos. Así que vamos al grano y descubramos qué es lo que realmente sucede allá abajo. Para nuestra ruta de hoy tenemos, primero, un poco de historia. 2. La anatomía de un terremoto. 3. Cómo medimos estos sismos. 4. La destrucción más allá del epicentro. 5. Cómo los vigilamos a nivel global. Y cerramos con la gran búsqueda de la predicción. Empecemos con la sección 1. La historia de los temblores. De la superstición a la ciencia. Bien, para entender los terremotos de hoy, tenemos que ver cómo cambiaron nuestra historia. Piensen en el año 1755, en Lisboa. Fue un desastre tan impactante que hasta el filósofo Voltaire escribió sobre cómo el mar hervía y 30.000 personas perdieron la vida. Pero ¿saben qué es lo interesante? Este evento fue un punto de inflexión absoluto. En lugar de culpar a cosas como aire atrapado en cavernas subterráneas, hizo que los sacerdotes portugueses empezaran a documentar todo sistemáticamente. Básicamente fue el primer intento real de la humanidad de hacer ciencia con los sismos. Y si miramos hacia Norteamérica, el historial es brutal. A principios de 1800, los terremotos de New Madrid se sintieron en un área de, escuchen esto, 2 millones de millas cuadradas. ¡Una locura! Luego está el famosísimo sismo de San Francisco en 1906, con casi 700 víctimas y unos incendios terribles. Y no podemos olvidar el megaterremoto de Alaska en 1964, que tuvo un movimiento terrestre tan violento que literalmente partía los árboles por la mitad. Pasamos a la sección 2. Anatomía de un terremoto bajo la superficie. Entonces, ¿qué está pasando realmente bajo nuestros pies cuando todo empieza a moverse? Básicamente, las rocas están bajo una presión inmensa hasta que de repente, ¡pum!, se rompen o chasquean a lo largo de una falla. Ahora, esto puede pasar de lado a lado, lo que llamamos falla de desgarre, como la famosísima falla de San Andrés. O bien puede ser un movimiento de arriba hacia abajo, conocido como falla de buzamiento o normal. Seguro escuchan estos dos términos todo el tiempo en las noticias, pero hay una diferencia enorme. El foco, o hipocentro, es el lugar exacto en las profundidades de la Tierra donde ocurre la ruptura inicial. El epicentro, en cambio, es simplemente el punto geográfico en el mapa, justo en la superficie, que está directamente encima de ese foco. Imagínense que cortamos la Tierra por la mitad. Una vez que esa energía gigantesca se libera allá abajo en el foco, ya sea en la corteza o en el manto superior, crea vibraciones. Estas son las ondas sísmicas, que viajan hacia afuera en todas direcciones atravesando la Tierra hasta golpear la superficie en el epicentro. Es como tirar una piedra en un estanque. Y ojo, porque estas ondas no viajan todas igual. Primero llegan las ondas primarias, o P, que son súper rápidas y empujan las partículas directamente hacia adelante. Luego vienen las ondas secundarias, o S, que son un poco más lentas y mueven el material de lado a lado. Y por último, llegan las ondas superficiales. Estas viajan por la superficie y, para ser honestos, son las verdaderas causantes de casi todo el daño a nuestras ciudades. Lo que nos lleva a la sección 3. Midiendo los sismos. Energía versus intensidad. Quédense con este número, el 10. Es importantísimo porque la famosa escala de Richter es logarítmica. Esto significa que si pasamos de un sismo de magnitud 6 a uno de magnitud 7, no es solo un poquito más fuerte, es exactamente 10 veces más grande en cuanto al movimiento del suelo. Un solo salto de un número representa una diferencia gigantesca en el poder destructivo. Y aquí hay algo que mucha gente confunde. La escala de Richter es súper objetiva, solo mide la energía pura liberada usando los datos del sismograma. Pero la escala de Mercalli modificada es más bien subjetiva, mide el daño localizado y lo que realmente se sintió. Va del número romano 1, donde apenas notas las vibraciones, hasta el 12, que significa destrucción total, donde las líneas de visión se distorsionan y los objetos literalmente salen volando por los aires. Sección 4. Destrucción más allá del epicentro, los efectos secundarios. A ver, el problema con una magnitud alta no es solo que el suelo tiemble con fuerza, es que desata una reacción en cadena. Volvamos al terremoto de Alaska del 64. No solo sacudió la Tierra, sino que provocó deslizamientos masivos, donde los acantilados se desplomaron abruptamente. Y peor aún, generó tsunamis inmensos que cruzaron el océano a velocidades impresionantes de hasta 600 millas por hora. De hecho, y esto me parece increíble, las ondas de ese mismo terremoto en Alaska viajaron con tanta potencia por las profundidades que hicieron que los niveles de agua en pozos artesianos subieran y bajaran de forma visible,
Pero ¿saben dónde? A miles de kilómetros de distancia, en lugares tan lejanos como Nueva Orleans. Una locura total. Vamos a la sección 5. La vigilancia global, un esfuerzo internacional. Como las placas tectónicas no piden pasaporte ni respetan fronteras, monitorearlas es un trabajo en equipo gigantesco. Tenemos organizaciones en todo el mundo sumando fuerzas. Desde el Centro Sismológico Euromediterráneo, usando datos ciudadanos de más de 70 institutos, pasando por centros en la India como NICEE, que avanzan estándares de ingeniería vitales para nuestra seguridad, hasta instituciones en Turquía como AFAD, que gestionan activamente el rescate y la reducción de riesgos. Y necesitamos esta red, de verdad. Si miramos datos reales de un periodo cualquiera de 3 días, podemos ver eventos sísmicos fuertes pasando en Colombia, en Japón, en el Caribe, constantemente. Nuestro planeta Tierra es un sistema vivo, súper dinámico y nunca se detiene. Y por último, la sección 6. La búsqueda de la predicción, el santo grial de la sismología. Llegamos a la frontera más crítica en el estudio de nuestro planeta. ¿Podemos predecir con precisión cuándo va a ocurrir un terremoto? Bueno, la realidad es que podemos pronosticar el potencial a largo plazo estudiando el historial de fallas y buscando brechas sísmicas. Pero la predicción a corto plazo, saber el día o la hora exacta del desastre, eso sigue siendo un desafío monumental. Para intentar resolver este rompecabezas, los científicos estuvieron monitoreando obsesivamente una zona de la falla de San Andrés, en Parkfield. ¿Por qué ahí? Porque tenían terremotos moderados excepcionalmente consistentes, casi como un reloj cada 22 años. La esperanza era usar todos estos equipos para atrapar algún evento precursor a corto plazo y finalmente poder emitir alertas tempranas confiables. Todo esto nos deja con una reflexión final que da mucho en qué pensar. Mientras seguimos descifrando cómo funciona nuestro planeta por dentro y mejorando nuestras redes globales, ¿creen que nuestra ciencia algún día será lo suficientemente rápida como para domar verdaderamente el poder impredecible y violento de la Tierra? Es un misterio fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos a profundizar en todo esto. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nos encontramos en la próxima explicación.